Un curso de milagros. Fijaros, es un libro sagrado, pero los libros sagrados tienen una gran dificultad, que la primera vez que contactamos con él, pues no nos parecen sagrados, es que ni lo entendemos, no lo entendemos, porque está escrito en una frecuencia muy alta, en una frecuencia vibratoria muy alta. ¿Tú querías algo? Sí, yo me lo compré este verano, me compré unos pocos de libros para leer en el mes de vacaciones, digo, y me lo compré y no entendí. No entendías nada, o poco. Entonces, no te preocupes, Ángeles, porque Ángeles, ¿no? Eres. No te preocupes porque lo vas a ir entendiendo. No entendí nada. Pues tú no te apures porque lo vamos a ir entendiendo, ¿vale? Evidentemente es un libro, como otros libros sagrados, que no son libros escritos por escritores, son libros que son canalizaciones, como El Poder de la Hora. El Poder de la Hora también es una canalización. Es decir, son libros que están escritos por tu yo superior, no por el ego. Por muy inteligente que sea un ego, el ego funciona en una frecuencia determinada, ¿vale? Un ego puede tener muchas frecuencias. Hay egos que son muy oscuros y tienen una frecuencia muy baja. Puede ser, por ejemplo, un psicópata. Un psicópata tiene un sistema egoico de pensamiento muy oscuro, y entonces tiene esa frecuencia tan oscura que puede hacer tanto daño, ¿no? Pero una persona normal y corriente pues también está dominada por su sistema de pensamiento. Sin embargo, no es un psicópata, tiene una frecuencia un poco más alta, pero sigue teniendo una frecuencia baja, ¿vale? Un escritor que es un gran literato, que tiene mucha cultura, que lleva toda la vida escribiendo, que tiene una cultura maravillosa, que tiene una erudición perfecta, una persona inteligente, tiene una frecuencia más alta, pero sigue siendo un sistema egoico de pensamiento. Por lo tanto, los libros que este hombre escriba, pues nos podrán distraer, nos podrán maravillar, nos podrán gustar muchísimo, pero no tendrán una frecuencia espiritual, no tendrán una frecuencia de vibración alta, se quedarán en la frecuencia que tengan. Entonces, no digo yo que no leamos estos libros si nos gustan o nos divierten, una novela histórica o una novela de cualquier tipo, pues podemos seguir leyéndola, ¿vale? Pero esa novela no va a hacer nada con tu vida, no te va a cambiar nada, es como te va a contar una historia, ¿vale? De las que tú conoces o puedas imaginar. Pero este tipo de libros son libros sagrados con una frecuencia muy alta, por eso no lo entendemos, como El Poder de la Hora o muchos otros libros que a la gente al principio le cuesta muchísimo. Fijaros que a mí me costó. Este libro lleva en mi poder muchos años. Este libro lleva muchos años conmigo, porque yo en su momento, ya sabéis que llevo casi 20 años, ¿no?, en este camino, y he leído miles de libros. No exagero nada, yo soy un gran lector. Yo he leído miles de libros. Y todos los libros que he leído son de espiritualidad o de psicología. No he leído ninguna novela en mi vida. Porque no, yo empecé a leer precisamente cuando entré en este camino. Antes no leía, antes estudiaba. Y he estudiado mucho, muchísimo. O sea, he leído muchísimo, pero estudiando, en las carreras que hice, ¿no? Pero lo que es la lectura, el placer por leer, pues nunca lo tenía, no lo tuve. Sin embargo, cuando entré en este proceso espiritual, psicoespiritual, también van de la mano, ¿no?, entonces empecé a investigar, ¿no?, en este proceso, en este camino, y empecé a leer como un energúmeno. O sea, empecé a leer de forma bestial, ¿no? Y he leído miles de libros de psicología, primero de autoayuda, después de psicología, de Gestalt, y también pues de espiritualidad, de muchas ramas, de muchos maestros, de muchas tendencias y muchas tradiciones, ¿vale? Y este libro pues llegó a mí, yo no sé qué tiempo hace que llegó a mí, pero cuando llegó a mí pues yo no estaba preparado para este libro todavía, estaba en otra frecuencia, o estaba en otra tendencia, en otra tradición. Sabéis que yo empecé en el budismo, ¿no? Luego pasé por diferentes tendencias. Estudié el cuarto camino de Yurye, estudié el tantra tibetano, me formé en muchas otras cosas y fui pasando por muchas tradiciones diferentes, muchas enseñanzas de distintos maestros, el Advaita, el Vedanta. Y este libro pues llegó ahí en medio de no sé cuántos años, quizás 8 o 10 años,
y se quedó en casa. Empecé a leerlo y como le pasó a Ángeles, yo no entendía. ¿Qué coño es el Espíritu Santo si yo estaba rayado con el Espíritu Santo? Si yo estaba peleado, en su momento me peleé con el Espíritu Santo y con Dios, no entendía esto que Dios, y se quedó ahí. Fijaros que se quedó ahí, que yo fui acumulando en casa tantos libros me compré, que finalmente pues decidí, muchos estaban nuevos, muchísimos, porque yo hacía así, y como a mí el libro no me llegara, lo soltaba. Estaba nuevo, como este libro. Este libro está prácticamente, ya no está nuevo, porque ya hace años también que lo llevo encima, ¿no? Pero entonces, fijaros qué pasó. Lo deseché, estuvo en casa, y durante años estuvo en casa. Y luego, en un momento determinado, como tenía tantos libros en casa que no tenía ya casi sitio para estantería para ponerlos, decidí traerme libros aquí y ponerlos en la estantería de arriba, nuevos, libros nuevos, y rebajarle un poco el precio, para que la gente pues disfrutara de ellos si es que quería comprar alguno. Y efectivamente hay libros arriba, de los cuales son de segunda mano, porque yo he leído, y otros que ni siquiera he leído porque no me llegaban. Este libro acabó arriba. Durante un cierto tiempo ha estado arriba a disposición de todos vosotros, de todas vosotras, de todo el que ha pasado por el centro. Y ha estado mucho tiempo. Y nadie lo ha comprado. Nadie. A pesar de que este libro vale 40 euros y el precio que tenía arriba era de 28. Y está nuevo. Estaba nuevo. Bueno, pues este libro no lo tenía que comprar nadie, porque este libro lo he rescatado yo, cuando tenía que rescatarlo. Nadie lo compró y me lo llevé yo otra vez para casa. No me preguntéis por qué. Simplemente vi el libro y cogí y me lo llevé y empecé a leerlo de nuevo. Y entonces, en este momento, lo entiendo completamente. De hecho, me parece muy sencillo ahora el libro. ¿Veis? El libro no ha cambiado. Lo que ha cambiado es mi mentalidad, es mi frecuencia vibratoria. Y entonces me parece que es un libro súper sagrado. Me parece que es una canalización, de hecho lo pone en el libro, es una canalización que hace el Maestro Jesús, Jesucristo, a dos psicólogos, a dos doctores, a una doctora y a un doctor en psicología clínica, los dos doctores en psicología. Concretamente, un curso de milagros, dice aquí, dio comienzo con la súbita decisión de dos personas de colaborar en el logro de un objetivo común. Esas dos personas fueron Helen Schumann y William Thetford, catedráticos de Psicología Médica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. ¿Vale? Contaba que estas dos personas llevaban 20 o 30 años peleándose, compañeros de equipo y peleándose. Un ego muy potente contra otro ego muy potente, el jefe del departamento, que era él, y la mano derecha de él, que tenía otro punto de vista y otra perspectiva, pues que era ella, ¿no? Y se peleaban continuamente. Y ya estaban cansados de pelearse. Y a ella le llegó el día y dijo, ¿pero qué estamos haciendo? ¿No hay otra manera? ¿No podemos llevarnos de otra manera? Esta es la vida realmente. La vida tiene que ser pelearse continuamente con el otro y con uno mismo. Y a partir de ahí, cuando hubo ese cambio por parte de ella, donde el compañero también lo vio claramente, a ella empezó a llegarle, le escuchaba una voz interior como que le dictaba cosas, y sin preguntarse mucho por qué estaba pasando, pues empezó, como sabía taquigrafía, empezó a tomar notas taquigráficas de lo que recibía. Luego ella se da cuenta que es una canalización del Maestro Jesús de Cristo. Lo comparte con su compañero y su compañero le ayuda a pasarlo a ordenador. La transcripción que ella toma cada día, él lo pasa a ordenador y desde ahí aparece este libro que se llama Un curso de milagros, que fue finalizado 7 años después de la primera canalización, 7 años después. Este libro está en manos de muchísimas personas en el mundo, de muchos millones de personas. Se han escrito muchos libros después de explicando este libro, haciéndolo más fácil. Y este libro tiene mucho poder. Si nosotros hacemos, si nosotros
entendemos este libro. Si nosotros hacemos los ejercicios que yo voy a mandar cada semana, cada sesión, digamos, y nosotros ponemos la intención, y esta enseñanza nos va calando, nuestra vida va a cambiar porque nuestra mentalidad va a cambiar, nuestra mente va a cambiar. Y cuando cambia nuestra mente, cambia nuestro mundo, cambia nuestra realidad. Cuando se entiende, el libro es maravilloso. No he leído un libro más maravilloso en mi vida. Jamás me he topado con un libro tan sagrado como este, ¿vale? Y me sale la emoción, una emoción de conexión con lo que somos, ¿no? Con Dios, ¿no? Y dicho esto, este libro no lo entendemos, entre otras cosas, porque utiliza conceptos que no entendemos. Por ejemplo, Dios. Uno de los conceptos que utiliza este libro es la palabra Dios. Y nosotros tenemos, esa palabra está muy contaminada por su concepto, por la interpretación que nosotros hacemos de esa palabra. Una interpretación errónea. Nosotros tenemos en la médula, tenemos en nuestro sistema de creencias, que Dios es como una especie de entidad, no sabemos dónde anda, pero anda por ahí vigilándonos, observándonos, con la capacidad de castigarnos si lo hacemos mal, como que tenemos instaurado ese sistema de creencias, ¿no? Como que Dios nos da miedo, ¿no? Es un Dios castigador, por lo tanto tengo que portarme bien para que Dios me perdone, para poder ir al cielo cuando muera. Eso es lo que tenemos nosotros inoculado en el inconsciente, ¿vale? En el inconsciente está ese concepto de Dios. La Iglesia se encargó de vendernos ese concepto de Dios. Pero si seguimos haciéndole caso a ese concepto, nosotros no vamos a conocer a Dios nunca. Es imposible que conozcamos al verdadero Dios. ¿Qué es Dios? Dios es un campo de inteligencia, energía e información. Eso es Dios. Dios no tiene un cuerpo, lógicamente. Dios es un campo de energía. Ese campo de energía está aquí y lo podemos sentir, porque es lo que hace que nuestro corazón esté latiendo ahora y que nuestros pulmones puedan respirar. Es un campo de energía, de una inteligencia superior, una inteligencia que nosotros, nuestra inteligencia, la inteligencia del cerebro, no puede comprender, de una sabiduría perfecta, que además contiene toda la información. Es un campo de infinitas posibilidades. Tiene un potencial infinito, porque dentro de ese campo de energía está toda la información, está todo el conocimiento, ¿vale? Eso es Dios. Y ese campo no solamente está aquí, porque si no, no podría yo hablar, ¿entendéis? Si yo no tuviera esa energía, yo no podría emitir ningún sonido. Yo puedo tener unas cuerdas vocales, pero para que el coche arranque necesita una energía, necesita un sistema eléctrico, pero necesita energía, necesita combustible, ¿vale? Nuestro cuerpo no podría caminar si no tuviéramos esa energía. Y esa energía está en todas partes, nos acompaña. No la produce el cuerpo recibe o está dentro de ese campo de energía. Por eso podemos movernos, podemos caminar, hablar, escuchar, ver con los ojos, porque tenemos esa energía, estamos dentro de ese campo de energía. Y ese campo de energía que es Dios está aquí con nosotros, siempre. No está solamente en esta sala, sino que camina siempre con vosotros, con vosotras, porque ese campo de energía está en todas partes. Y cada uno de vuestros cuerpos está dentro de ese campo de energía. Ese campo no está fuera. Vosotros estáis dentro de ese campo de energía que es Dios. Formáis parte de Dios. Formáis parte de Dios. De alguna manera sois una manifestación de Dios. Por eso se dice en el curso de milagros que somos hijos de Dios. Porque somos una manifestación de Dios. Realmente es así. La Santísima Trinidad así
lo explica, ¿no? El Padre que está en la cúspide, que es ese campo de energía. Amina, ¿estás aquí? El Padre que es ese campo de energía, que es ese campo de información, de inteligencia superior, supremo, sagrado, está aquí. Y nosotros, como una manifestación de ese campo, que aparece en este campo, y que podemos ser conscientes de este campo ahora, somos los hijos de Dios, la Santísima Trinidad. Y luego el Espíritu Santo, que es nuestro yo superior, es nuestra intuición. Es como una voz que a veces escuchamos, que es la voz del amor, que no tiene nada que ver con el ego, que es como un sentimiento, una intuición o un yo superior, que el curso le llama el Espíritu Santo, que es la conexión con ese campo de amor, de energía. Un campo de energía que es amor. Y me preguntaréis, ¿y por qué es amor? Si ese campo permite tanta crueldad a veces. Pues sí, el amor, el verdadero amor, es un amor sin condiciones. El amor que vosotros sentís por vuestra pareja no es amor. Yo lo siento mucho, pero eso no es amor. Eso es apego, ¿vale? Eso es miedo, dependencia afectiva. El amor, realmente el amor incondicional, es un campo sin condiciones. Imaginaros un campo con una potencialidad, un campo que no exige nada, no pone condiciones, ¿vale? Es un amor sin condiciones, no pone condiciones. No dice, bueno, yo te amo, pero siempre que tú hagas lo que yo quiero que hagas, que me tengas contenta y que además no me traiciones, o no me engañes. Eso es apego, eso es dependencia afectiva. Yo hago un contrato contigo, tú te tienes que portar bien conmigo, yo me porto bien contigo y así nos acompañamos porque nos sentimos solos y abandonados y desvalidos. Eso es lo que hace el ser humano. Pero un campo de amor que es Dios, un campo de amor incondicional, es un amor que no pone condiciones, ¿vale? Por lo tanto, ese campo de energía y de inteligencia es capaz de no poner ninguna condición a ninguno de sus hijos. Darle el libre albedrío para que su hijo o su hija, que eres tú, sea capaz de crear su sistema de pensamiento, su sistema de creencias, que pueda crear su propia realidad. Por lo tanto, eso es respeto. Es decir, tú eres el hijo de Dios, pero tu padre no se mete en tu vida. Tu padre respeta lo que tú creas o vayas a crear con tu vida. La realidad que tú creas, tu padre la va a respetar. Eso es amor incondicional. Eso no quiere decir que Dios esté contento, que ese campo esté contento con lo que está pasando. Pero ese campo es un campo de potencialidad, de infinitas posibilidades. Y cada uno de nosotros, pues estamos poniendo nuestro granito de arena para que este campo, que es amor, parezca que es un campo de crueldad, de miedo. No, pero Dios no es miedo. Dios lo que hace es ser una infinita potencialidad para que los hijos puedan crear el mundo que quieran crear. Y eso ya tiene que ver con que el Hijo de Dios se ha confundido con el ego, con su sistema de pensamiento. Fijaros, el ego simbólicamente es el diablo, ¿vale? Nuestra estructura egoica simbólicamente significa el diablo, ¿vale? El diablo es simplemente el olvido que tenemos cada uno de nosotros de ser Dios, de nuestra infinita potencialidad, de nuestra divinidad. Hemos olvidado que tenemos ese campo de potencialidad. Hemos olvidado que somos capaces de crear lo que queramos crear. Lo hemos olvidado. Hemos sido embaucados por el diablo, o lo que es lo mismo, por el ego, ¿vale? El ego o el diablo nos tiene atrapados en su ilusión, en su mundo, de tal manera que cuando el ego o el diablo sale nos descompone, y sale de muchas maneras. Nos causa tristeza, frustración, rabia, envidia, celo. Son matices de los disfraces del diablo o del ego, ¿vale? Cuando ese gran maestro ego, que tiene mucho poder, porque nosotros le hemos dado ese poder, aunque realmente no tiene ninguno, cuando ese maestro o el diablo aparece y nos acompaña en nuestra vida, solamente nos toca sufrir. Igual nos engaña sutilmente y nos cuenta que este momentito de placer es maravilloso,
pero dura poquito, porque este momentito de placer va a pasar de largo rápidamente y lo que yo creía que era placer se va a convertir luego en mucho sufrimiento, ¿vale? Por lo tanto, este diablo o este maestro egoico de la oscuridad nos engaña continuamente. Pero este maestro lo hemos creado nosotros, la humanidad, sin darnos cuenta. Realmente no existe. El diablo realmente no existe. Parece que existe. Nosotros estamos creando o podemos crear un infierno o el cielo. Aquí, en esta dimensión. El cielo, y lo dice el curso de milagros, el cielo está aquí y también está aquí el infierno, ¿entendéis? Nosotros podemos entrar a las puertas del cielo si queremos, porque el cielo es un estado mental, igual que el infierno. El infierno es un estado mental, ¿entendéis? Y el cielo también es un estado mental. La salvación tiene que ver con salir de tu estado mental infernal y entrar en un estado mental de beatitud, de paz. Y a eso se le llama cielo, entrar en el cielo, ¿vale? Tienes que observar al diablo cómo te engaña una y otra vez, una y otra vez. El diablo te acompaña desde que te levantas hasta que te levantas al día siguiente, porque incluso en tus sueños está el diablo. El diablo no es más que una forma de pensamiento que hemos construido desde el miedo. Un miedo psicológico, es decir, un miedo que no es real. El diablo parece real, pero no es real. Sin embargo, si seguimos nutriendo eso que es falso, va a parecer real una y otra vez. Estamos alimentando un sistema de pensamiento diabólico, oscuro. Si creemos que el ego no tiene poder, estamos equivocados. Tienes mucho poder porque nosotros le hemos dado nuestro poder. Fíjate lo que digo, ¿no? Fijaros lo que digo. El ego, el poder que tiene es el que tú le has dado. No tiene otro. Cuando tú empiezas a comprender a la cabeza, a la mente, cuando empiezas a observarla y empiezas a ver lo que te cuenta, los discursos que te saca, cómo utiliza el miedo, cómo te mete miedo en el cuerpo, cómo te engaña, cómo salen los celos, la envidia, cómo sale la frustración cuando no consigue algo. Cuando empiezas a observar a ese maestro de la oscuridad, te das cuenta y dices, hostia, ¿esto soy yo? ¿Yo puedo ser esto? Y te das cuenta que tú no eres eso, no puedes ser eso. ¿Por qué no puedes ser eso? Porque tú eres un hijo o una hija de Dios. Eres la manifestación de Dios. Por lo tanto, eres un campo, intrínsecamente, eres un espíritu que emana o se manifiesta de un campo de inteligencia, de paz y de amor. Es imposible que tú seas eso, aunque parece que lo eres. Tenemos que poner toda nuestra intención, todo nuestro corazón en observar lo que no soy y darme cuenta realmente de lo que soy. Cualquier decisión que tomamos desde el miedo, cuando tú te impides ir a algún sitio por miedo, cuando tú evitas alguna situación por miedo, cuando tú actúas desde el miedo, simplemente lo que está pasando es que tu ego, el diablo, te está utilizando. Cuando tú te dejas utilizar, tú estás creyendo de nuevo en el diablo, lo estás alimentando. Y por lo tanto, estás poniendo todas las papeletas para seguir en esa prisión invisible en la que vives. Lo primero es darte cuenta de que tú no eres el ego. Entonces, ¿tenemos que pelear o luchar con el diablo? No, negativo. Si nosotros luchamos y peleamos con el diablo nos va a ganar. ¿Sabéis por qué, no? Porque le estamos dando credibilidad a algo que realmente es una ilusión. Si nosotros peleamos con nuestra mente nos va a ganar. Porque nuestra mente funciona desde la lucha, desde el conflicto. La mente busca conflicto continuamente. Si tú empiezas a no entrar en conflicto con el ego, sino que simplemente te das cuenta, observas, incluso te ríes de tu propia mente, tomas conciencia y no le haces caso, el ego, como un niño pequeño, se aburre, se viene abajo
pierde fuerza y pierde poder, porque tú le estás quitando crédito. O sea, el yo que tú eres, tu esencia, tu yo consciente, empieza a observar y a darse cuenta que eso no soy yo. Por lo tanto, empiezo a quitarle crédito a mis propios pensamientos. Me quito crédito a mí, a lo que yo creía que era, ¿entendéis? A mí misma, a mí mismo. Vale. Entonces eso no soy yo, ¿no? Y eso da miedo, porque parece que si yo no soy eso, ¿qué soy, no? Pues tú eres Dios, eres un campo de amor, de energía. Cuando tú te liberas del miedo, lo que queda es amor en tu vida, lo que tú eres realmente. No es que te quedes vacío, no es que te quedes solo, abandonado, no es que entres en una tragedia, no es que el mundo se disuelva, nada, el mundo va a seguir igual, pero lo vas a ver de otra manera. Y vas a tomar una fuerza, un poder y una energía que superan tu entendimiento. No podéis ni imaginar el poder de Dios. Entonces, no es que Dios haya perdido el poder en favor del ego. Es que nosotros no creemos que tenemos ese poder. Pero el poder está ahí. Lo tenemos a nuestra disposición. Para que lo entendáis de otra manera. Cuando tú le pides a Dios, y estos son ejemplos, ¿no? O al Espíritu Santo que te dé un novio o una novia, Dios no te va a dar una novia o un novio. Dios te da la oportunidad de que tú encuentres una novia o un novio, pero te lo tienes que currar tú. ¿Entendéis o no? Dios no da nada, Dios da oportunidades. Porque Dios es un campo abierto, diáfano, de amor incondicional, donde no pone condiciones. Porque si Dios te diera a ti, pues seguramente sería teniéndole que quitar a otro. Y seguramente te darías cuenta de que tú no tendrías ningún poder, sino que estarías en manos de un poder superior, que eso es lo que nos han hecho creer. Dios no es algo externo. Dios no es una entidad que perdona, que castiga, que culpa. No. Dios eres tú. Tú eres una manifestación de ese campo. Y tú eres quien elige crear una vida u otra en función de lo que pienses, de tu mente, de tu estado mental, de tu mentalidad. Si sigues pensando como hasta ahora, vas a seguir creando lo mismo. ¿Entendéis lo que digo, no? Si tú no cambias tu sistema de pensamiento, tú vas a seguir fabricando lo mismo de siempre. Las mismas situaciones, las mismas dificultades en tu vida. Pero si tú comprendes lo que yo estoy diciendo ahora y te llega, y lo sabes, en realidad lo sabes, si tú te das cuenta de esto y tú dices, esto es lo más importante de mi vida, para esto he nacido yo, no para seguir creyendo en el ego, en mi sistema de creencias, que me hace sufrir, que me trae problemas, dificultades, sino para descubrir quién realmente soy yo. Y ese es el sentido de mi vida. Si tú pones ahí la intención, yo te aseguro que tú descubres realmente quién eres. Y si aparece el miedo, que va a aparecer porque el diablo, la mente egoica, va a intentar seguir, o sea, va a procurar, él va a intentar, tu mente egoica va a intentar que no conozcas a Dios y que sigas siguiéndole a Él, lo va a intentar. Si aparece cierto miedo en cualquier momento del camino, pues para eso está el grupo y para eso estoy yo, para acompañaros y para clarificaros vuestro miedo. Todos los miedos que van a aparecer son miedos psicológicos, no hay ningún peligro real en descubrir quién eres. Ningún peligro, te lo aseguro. Todos son miedos egoicos, miedos de tu sistema de pensamiento que se niega a perder el poder. Es como que tú mismo te has creído que eres eso y lo que tú crees que eres se niega a perder el poder. Es como un pulso con Dios. Es como que te estás peleando con Dios sin saber que tú eres Dios. Por lo tanto, te peleas contigo mismo, contigo misma. No sé si lo veis claro esto. Cuando parece que te estás peleando con el otro, no te estás peleando con el otro, te estás peleando con Dios, con la vida, contigo.
Por eso se dice, o el curso dice, que la voluntad de Dios es tu propia voluntad. Y fijaros qué locura cuando el ego lo que quiere es hacer su voluntad, no lo que es, sino lo que a mí me gustaría que fuera. El ego continuamente se pelea con la voluntad de Dios. Nos estamos peleando con nuestra propia voluntad. Cuando nos damos cuenta de esto, o cuando nos vamos dando cuenta cada día de estos detalles, y tomamos conciencia, o como se dice en Gestalt, nos damos cuenta, cuando se produce un darse cuenta en Gestalt, o cuando se produce una toma de conciencia, o cuando yo soy capaz de ver claro qué me está pasando aquí y qué estoy haciendo en este momento, ¿no? Cuando salgo por un momento de la trampa, porque me estoy dando cuenta de la propia trampa, se produce lo que el curso llama milagro. Eso es un milagro, ¿vale? Un milagro no es hacer nada, un milagro es deshacer. A mí me parece esto maravilloso. Todo el mundo pide milagros, Le pide a Dios que me toque la lotería, le pide a Dios que esta enfermedad se me quite, Y el milagro no consiste en hacer nada. El milagro se produce cuando tú vas deshaciendo. ¿Y qué tienes que deshacer? Lo falso. Todo el sistema de creencias falso que te domina. Cuando se produce ese deshacimiento, que el curso utiliza otro concepto que se llama expiación, cuando se produce la expiación o el milagro, se van produciendo milagros, se va deshaciendo tu sistema de creencias. Se va disolviendo. Y cada día se va produciendo milagros. En cada darte cuenta que tú tienes, cada darte cuenta o toma de conciencia que tú tienes, esto es un milagro, según el concepto o según nos dice el curso de milagros. Por lo tanto, un milagro no es hacer algo, sino deshacer lo que no es, deshacer lo falso, ¿vale? Cuando tú te crees, por ejemplo, cuando tú crees que la comida por sí misma es algo maravilloso que te da placer, y lo creemos, la humanidad cree esto, ahora está de moda el comer y el comer bien y el comer abundantemente. Cuando tú, desde tu sistema de creencias, le das todo el poder a la comida, puede pasar simplemente una cosa, que cada vez comas más. Y que si te falta la comida, pues como que te falta algo, ¿vale? No hablo de comida para sobrevivir, sino hablo de este tipo de comilonas que ya son casi diarias, ¿no? No me como lo que necesito o lo que mi cuerpo necesita, sino como lo que mi cuerpo necesita y más, ¿vale? Es decir, si lo haces una vez porque vas a la calle y dices tú, bueno, pues me lo voy a permitir, tráeme otro postre, no pasa nada. Pero siempre siendo consciente de que realmente eso no es así. Si tú tienes esa conciencia, no pasa nada porque un día comas de más, porque no pasa nada, siempre que tengas esa conciencia. Pero cuidado, que te puedes volver adicto a la comida. Puede entrar en escena una cosa que se llama gula. Entonces la gula puede dominarte. Y entonces tú entras en un conflicto. Y es que tengo gula, mi sistema de creencias dice que la comida, ay, que bien comer, que bien me siento, que bueno está todo, pero por otro lado, quiero perder 10 kilos que no pierdo. Y me veo feo, porque me sobra, porque tengo grasa y no quiero comer tanto, y entonces ya tienes un conflicto, ya te perdiste. El milagro es cuando te das cuenta claramente de que la comida pues no te proporciona nada realmente. La causa de que tú entiendas la comida como algo maravilloso está aquí, en tu mente. Tú estás fabricando esa creencia, ¿entendéis? La fabricas tú, porque hay gente que no come o come muy poco, no necesita comer o no tiene adicción a la comida, o come una ensaladita o es vegana. Por lo tanto, pues como tiene otro sistema de creencias, ¿veis? Ella crea una realidad con la comida y tú creas otra. Realmente no es la comida, es tu mentalidad. ¿Veis esto con claridad? ¿Lo veis? ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Lo veis, no? Bueno, pues esto con todo. El ejemplo de la comida, pues con todo, llevarlo a cualquier terreno, a cualquier ámbito.
Con tu nieto, lo mismo. Vas creando desde tu sistema de creencias, vas creando la imagen de tu nieto. Vas creando la imagen de tu nieto, vas poniendo a tu nieto en un altar, lo pones en un altar, coges apego a tu nieto o a tu nieta, le vas cogiendo apego, de manera que si a tu nieto, al chiquillo, pues le pasa algo o se pone enfermo, tú te descompones o ya no estás tranquila, porque has creado un ídolo. Cuando tu nieto no es tu nieto, ojo. Tu nieto no te va a dar la felicidad, ni tu hijo. De hecho, no han venido a darte la felicidad. Han venido a aprender igual que tú. Tienen el mismo sentido de vida que tú. Si tú quieres realmente ayudar a tus nietos, a tus hijos, ayúdate a ti, encuentra el sentido de tu vida y a partir de ahí sí que estarás ayudando. Te convertirás en un maestro de Dios. Esa es la única enseñanza que realmente tiene poder, que es realmente válida. Que yo me parta el corazón por mi hijo o por mi hija, como hacen muchas madres, eso no les vale a los niños, a los hijos. No. Ese apego no les vale. Ya lo sabéis. Eso no les sirve de mucho. Pero que tú le enseñes sabiduría, no solamente desde la cabeza, desde la intelectualidad, desde la palabra, sino que tú seas un ejemplo de vida para tus hijos. Que tus hijos puedan ver que tú vives en paz. Que tus hijos puedan ver claramente en la paz que vives, que tus hijos puedan ver claramente tu evolución, que tus hijos empiecen a sentirse a gusto contigo, porque tú no les exiges nada, porque tú le ofreces amor incondicional, pase lo que pase. Eso es el vivo ejemplo de lo que tú tienes que enseñar. Y enseñando aprendes. Por lo tanto, un milagro siempre es una toma de conciencia o un darte cuenta. De hecho, pasan muchísimos milagros cada día. Y si no pasan milagros en tu vida, ojo, pregúntate, algo anda mal, Eso dice el curso, Si tú no descubres que pasan milagros en tu vida, pregúntate qué estás haciendo porque algo anda mal, Porque tú eres el hacedor de milagros, no el ego, sino tú realmente, tu conciencia. Cada vez que una persona te mira mal y tú la miras bien, estás obrando un milagro. Cada vez que una persona te calumnia o tu hija se desquicia y te acusa y discute contigo y tú te paras y la comprendes y dices, Dios mío, la voy a dejar porque está ahora descompuesta. Se está produciendo un milagro. Cada vez que tú te das cuenta de la envidia que te está saliendo con una compañera de trabajo o con una amiga, se está produciendo un milagro. Cada vez que tú te paras porque te das cuenta que estás comiendo demasiado y dices, joder, ya está, hasta aquí llego, se está produciendo un milagro. Toda toma de conciencia, todo darte cuenta del engaño es un milagro. Y si no se están produciendo milagros en tu vida, pregúntate qué está pasando, qué estás haciendo para que no obres milagros. Porque los milagros pasan cada día, cada día. Cuando una persona te viene con un problema y tú simplemente la escuchas, no intentas cambiarle su vida, sino simplemente la acompañas, la escuchas y luego a lo mejor le das una recomendación de este tipo, ¿no? Que salga de la ira, que se calme, que no sirve de mucho, que entre en la rabia o en el rencor. Si tú le das este tipo de recomendación o la escuchas tranquilamente, se está produciendo un milagro y el milagro lo estás haciendo tú. Si tu marido tiene un mal día y tú te das cuenta y lo comprendes, pues tú estás haciendo un milagro, no entras en eso. Lo comprendes, lo miras y lo dejas. Ahora está descompuesto, lo comprendo, no le hago mucho caso hasta que se calme. Estás haciendo un milagro. Dice el curso de milagros que todo milagro aparece del amor. Que ya no lo importante no es el milagro en sí, sino de dónde viene el milagro. Y todo milagro se produce desde el amor, desde el campo de amor.
El ego jamás puede hacer un milagro. Jamás puede hacer un milagro el ego. Todo milagro que tú sientas que haces viene del Espíritu Santo, viene del campo de amor que eres, viene de Dios. Y tú eres un obrador de milagros o un canal de milagros. Dios, a través de ti, hace milagros. El mayor milagro que existe eres tú mismo, eres tú misma. Y pregúntate, ¿cuántas veces te juzgas a ti misma? ¿Cuántas veces te peleas contigo misma? ¿Cuántas veces te peleas con tu propio cuerpo? Te miras mal. ¿Cuántas veces te culpas? ¿Cuántas veces te condenas y te castigas? Realmente cuando te das cuenta de eso, entonces se produce un milagro. Los milagros existen y tú eres capaz de obrar infinitos milagros. De hecho, la vida se puede convertir en un auténtico milagro. La vida misma es un milagro, porque es un campo de oportunidades. La vida no es como es, la vida es un campo de oportunidades. Esto lo veis claramente. Esto es muy profundo, ¿eh? La gente no lo entiende. La vida no es la vida, como dice la gente. Tú sabes, la vida, esto es como es, ¿no? La vida es la vida, esto es la vida, ¿no? Lo dice así como, pues, la vida es una mierda, ¿no? La vida, no. La vida es un campo de oportunidades. La vida es un campo de amor incondicional. Y ahora tú, ahora que estás despertando, tienes la oportunidad de crear algo nuevo, totalmente diferente. Esa oportunidad que Dios o que este campo de la vida te da para que tú creas algo nuevo, para que tú vayas creando algo nuevo, es realmente para lo que tú has nacido. Tú has nacido para crear algo nuevo, diferente a lo que conoces, a lo que percibes, a lo que crees. La vida te da la oportunidad de ser co-creador o co-creadora, si tú quieres. Porque estamos continuamente creando, continuamente. Pero ojo, o creamos lo mismo de siempre, y a eso el curso le llama no creación, le llama fabricación. Fijaros, el término lo cambia, ¿vale? Si tú sigues haciendo lo mismo de siempre, tú no creas nada nuevo, no eres creadora de algo nuevo, tú eres una fabricante de lo mismo de siempre. Es como una cadena de montaje, ¿ves? Y tú estás acostumbrada a crear siempre los mismos productos. Tienes una fábrica, tu ego es como una fábrica, siempre los mismos pensamientos, las mismas situaciones, las mismas creencias, las mismas dificultades, y entonces tu ego pues fabrica lo mismo, una y otra vez fabrica lo mismo. Y luego todavía se pregunta el ego y dice, ¿por qué me pasa a mí siempre lo mismo, las mismas cosas? Oye, y yo no me lo merezco. ¿No será que tú estás fabricando siempre lo mismo? ¿No te das cuenta? Tu ego te mete en una cadena de montaje invisible donde vas creando siempre lo mismo. De otra forma, igual le cambias el color al producto, pero al final es el mismo producto. Entonces, a lo mejor ya el novio que tenías antes lo has cambiado por otro, le has cambiado el color, pero te sigue haciendo la misma putada que te hacía el otro, porque tú se lo permites. Entonces es lo mismo, es como una cadena de montaje, una fabricación donde se fabrica siempre lo mismo. Entonces tú no eres ahí creador o creadora de nada, tú eres simplemente una fabricante de un producto que, ojo, cada vez se vende menos. Aunque parezca que sí, pero ya tú no te lo vendes como antes. Esta fabricación no te produce mucha dicha. Entonces como que te estás cansando de fabricar lo mismo y sin darte cuenta fabricas lo mismo hasta que llega un momento que dices, joder, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo mismo una y otra vez, con gente diferente, de manera diferente, pero lo mismo. Entonces te planteas ahí, te paras y empiezas a poner la intención en crear algo diferente, en crear algo nuevo, ¿veis? Y todo cambia. A partir de ahí todo empieza a cambiar. Es un proceso que quizás necesite algo de tiempo, pero es un proceso. Entonces ya no eres fabricante, eres
inventor o creador de cosas nuevas. Y eso es lo que realmente te llena. Fabricar lo mismo de siempre como que ya no te llena. Quizás te sirvió durante un tiempo, pero ya no te llena. ¿No? ¿A qué no llena ya? Lo mismo de siempre ya no llena. Entonces empiezas a convertirte en un creador y creas. Y cuando creas, pues te conviertes en lo que siempre has sido, en Dios mismo. Como dice la religión, ¿no? Dios creador de todas las cosas. Pues sí, realmente Dios no crea nada. Lo que hace Dios es dar la oportunidad de que se pueda crear todo. ¿Y quién realmente somos los creadores? Pues nosotros. Lo que pasa es que lo que estamos creando siempre es lo mismo. Por lo tanto ya no creamos algo nuevo. Estamos fabricando algo viejo. Y entonces ya eso no es creación. Eso ya es fabricación de lo mismo. ¿Vale? Así que tener claro el concepto de Dios, tengo aquí unas cuantas cosas apuntadas para aclararlas, como es el concepto de Dios o el milagro, que ya lo hemos aclarado. El milagro, cuando tú coges a un bebé y tú lo miras y no tienes ninguna pretensión con el bebé, pero su mirada y su brillo te llena y sientes amor, pues eso es un milagro. El milagro siempre parte del amor. Es algo que aparece desde la fuente del amor. El milagro siempre se produce desde ese campo amoroso que somos, desde el campo creativo e inteligente que es Dios. Por lo tanto, el ego nunca puede crear ningún milagro. Cada vez que creamos un milagro, estamos en conexión con el Espíritu Santo. Es realmente el Espíritu Santo el que hace que podamos obrar un milagro. ¿No entendéis esto, no? Una persona que necesita que la escuchen, un abrazo a tiempo sin esperar nada. Aquí no se espera nunca nada. El milagro nunca espera nada. Nunca, simplemente aparece y se da. Y se da porque aparece del amor y no espera nada a cambio. Entonces, si estamos atentos, se producen muchos milagros cada día. Nosotros somos obradores de milagros. Pero tenemos que darnos cuenta de todos los milagros que obramos y de fomentar la capacidad que tenemos para crear más milagros. Y esto es muy importante, lo que voy a decir ahora. Dice el curso de milagros que un milagro no tiene niveles. Que un milagro no tiene ningún nivel. O sea, no es cuestión de niveles. No hay diferentes milagros. El milagro es una toma de conciencia. Una toma de conciencia es un ver claro. ¿Vale? Es un ver claro. Por lo tanto, no existen diferentes milagros. Un ver claro es un ver claro. Lo mismo puedes ver claro una cosa que otra. Un deshacimiento de algo no necesita niveles. O un progreso. Para deshacer algo no necesitamos un progreso, es simplemente un ver claro. Si tú ves claro cómo tú te haces daño, cuando tú entras en ese pensamiento de envidia, cuando te lo crees y le vas dando hilo a ese pensamiento de envidia sin darte cuenta, cuando empiezas a juzgar a una amiga o a una compañera de trabajo y tú le haces caso y tú lo ves claro, ¡pah!, lo ves claro. No hay que tener distintos niveles de ver claro. O lo ves o no lo ves. No lo veo un poquito. No hay un milagro parcial o un milagro de un tamaño o un milagro más grande que otro.
Un milagro es simplemente una toma de conciencia. ¿Veis? A partir de esa toma de conciencia, pues aparece el milagro. Si yo veo que una persona mayor necesita ayuda, inmediatamente me sale algo, directamente necesita ayuda, lo veo claro y le ayudo. Ahí se produce un milagro, desde el amor, desde la conexión. Ya está. Entonces, por ejemplo, personas que tienen una relación de apego, una relación de mucho sufrimiento, donde incluso son personas que pueden ser abusadas psicológicamente o agredidas incluso físicamente, no necesitamos un milagro mayor para darnos cuenta de esto. Necesitamos el mismo milagro, el mismo, la misma visión clara, la misma claridad para ver esto. Y si nos damos cuenta, ¡buah!, se puede producir un milagro, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Y dirá el ego, ¿pero a dónde voy a ir? Y eso te lo pasa por donde ya tú sabes, ¿vale? Porque si hacer lo que tienes que hacer, ¿vale?, no lo haces por miedo, entonces nuevamente el miedo te está engañando. El diablo nuevamente te está engañando. Tú no te preocupes, si tú tienes claro algo y lo tienes bien claro y no te engañas y lo tienes bien claro, tú no te preocupes que el Espíritu Santo ya se encargará de ti. Yo no tengo ninguna duda de esto, ¿eh? No te tienes que apurar ni tener miedo. Estás en buenas manos, en tus propias manos. Y aunque ahora no lo veas, confía. Confía. Estás en las manos de Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Estás en las manos de Dios. ¿Cómo vas a tener miedo de Dios y de sus manos? Dios no quiere nada malo para ti. Si tú empiezas a tener clarividencia, a tener la certeza o al menos empezar a creer en Dios, tú no te apures porque Dios está contigo. Y aunque parezca que todo se oscurece, si tú confías en Dios, más pronto que tarde, Dios se va a ocupar de ti. Así que relájate. Es absurdo tener miedo de Dios. Totalmente absurdo. Y sin embargo tenemos miedo de Dios a nivel inconsciente. Tenemos mucho miedo de la vida. A ver qué va a pasar mañana. A ver si el año que viene. A ver si el COVID otra vez. ¿Pero qué cojones estás diciendo? Confía. Confía. ¿Que el COVID está ahí? Sí, confía. Confía en Dios. Confía en ti. ¿Verás cómo el COVID te pasa de largo? Lo único que puedes hacer es que te mueras de COVID, es porque tienes mucho miedo al COVID, te estás creyendo el miedo, tu propio miedo te lo crees, y porque no confías. Y entonces tu sistema inmune se deprime. Y al ser deprimido tu sistema inmune, pues el virus que está ahí entra con facilidad y te puede matar. Pero una persona con una mente sana, dice el curso de milagros, una persona con una mente sana es imposible que enferme. Y lo dice radicalmente. Claro, dice el ego, ¿esto qué, hombre? ¿Esto cómo va a ser? Pues sí, si perseveráis lo vais a ver claro. Es imposible. Pero claro, para eso hay que purificar la mente y sanarla. Y entonces igual esto lleva tiempo. Mientras tanto, si tenéis que tomar un medicamento, tomároslo, hombre. ¿Entendéis, no? Esto también lo dice el curso. Pero cuando nuestro estado mental cambie completamente y se purifique, la enfermedad no puede aparecer, porque la enfermedad no es más que un resultado de tu sistema de creencias, de tu miedo. Es una consecuencia. El cuerpo no puede enfermar. El que enferma es la mente y el cuerpo lo somatiza.